Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles. Esta es la quinta sesión del curso para varones del interior a la vida. El tema es muy lindo porque se trata de, si queremos hombres cerquita de Dios, pues hay que distinguir entre espiritualidad y religión. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de la potencia interna, de la fuerza interna, de la energía, de la vitalidad, del soplo de vida de cada ser humano y hacia dónde se dirige, hacia dónde va. Entonces, para algunos, la espiritualidad estaría encauzada hacia el fútbol, por ejemplo, hacia un arte, estaría encauzada hacia algún tipo de música o hacer música. En fin, la espiritualidad es esa energía que sale desde el fondo del ser humano y va hacia algo. Algunas personas dicen, yo no soy religiosa, pero soy muy espiritual, ¿no? Y hay personas religiosas que no son espirituales. Entonces hay que ver si se trata de, yo tengo relación con Dios, pero a mi manera. Algunas personas dicen, hay que tener muchísimo cuidado porque hay una oferta enorme de espiritualidades. Y para poder saber si esa espiritualidad es realista, cosa que es muy necesaria, pues tendría que reconocer al ser humano completo como unidad sustancial de cuerpo y alma, atender la razón, atender la emoción, atender la acción y atender al Espíritu de Dios. Ahora, hay religiones reveladas y religiones creadas por los hombres. Y hoy pues hay una variedad enorme de religiones o pseudo religiones, mejor dicho, que intentan religarse con Dios pero sin conocer a Dios. Entonces, una persona inteligente se deja guiar por los sabios. La palabra de Dios fue escrita por el Espíritu de Dios que habita en los seres humanos de aquellos tiempos que estuvieron dispuestos a escuchar a Dios y entonces a transmitirnos su mensaje de amor. La historia de salvación escrita en la palabra de Dios, que se cumple todos los días. Es una promesa que se cumple todos los días en cada ser humano que coloca su corazón en la palabra de Dios. San Agustín tiene una imagen preciosa respecto de la palabra de Dios y dice que es el firmamento donde cada persona que se atreve a entrar en ella va y coloca ahí su corazón. Y de esa manera el corazón humano está seguro y asegurado para ser partícipe de esta historia de salvación, para tener una relación realista con Dios, una relación que tiende constantemente a la madurez. La fe madura, ¿no? Al principio la fe puede ser un poco infantil, un poco mágica, pero en la medida que uno avanza en el conocimiento de la palabra de Dios, en la oración íntima con Dios, en el diálogo con Dios, va madurando, fortaleciendo el carácter. Esto significa teniendo más fuerza interior para defender sus convicciones, para alejarse de todo aquello que lo aleja de Dios. Entonces, estas espiritualidades que son muy fantasiosas, que usan el pensamiento mágico, que ignoran a Dios, que se dedican solamente a cuestiones del alma o a cuestiones solamente racionales o a cuestiones solamente prácticas, pero entonces omiten las otras dimensiones del ser humano, pues son espiritualidades incompletas. O que hacen una especie de mezcla entre el creador y lo creado y confunden la creación con el creador. También son que les llaman a veces holísticas, pues son espiritualidades que abundan, pero que no nos dan seguridad. Lo que le gusta a muchas personas estar en esos ambientes es que están agrupados, están cohesionados. Entonces, reconociendo que lo que nos gusta es estar con la gente, pues es conveniente que cada uno se analice y se dé cuenta qué tipo de espiritualidad está llevando, con la cual pretende acercarse a Dios, si lo está logrando o no, si encuentra que hay salud mental, emocional y física en esa experiencia, y si en verdad le está acercando a Dios o le está, al contrario, provocando mucho desconcierto y
evitando que haya una madurez integral e integradora en su persona. A veces podemos tener problemas emocionales y ser muy infantiles y al mismo tiempo muy intelectuales, muy racionales, ¿no? Como que la cabeza es enorme, pero el cuerpo es chiquito, las conductas son infantiles, y entonces se trata de que todo alcance una madurez, una belleza y una armonía que estoy segura que solamente se puede lograr en relación con un Dios que es personal. No, no un Dios lejano, ajeno, desconocido, sino un Dios personal al que podemos llamar por su nombre, al que le podemos decir papá, padre, o en el caso de los cristianos que sabemos que por medio de Jesucristo podemos hablar a Dios Padre y con el Espíritu Santo, a Dios Trino. Entonces, invito a los varones a que se tomen en serio este tema de la espiritualidad y la religión. La religión es como un conjunto de normas, de reglas, de preceptos, una doctrina completa que por siglos y siglos se ha llevado a cabo y se ha revisado constantemente, y no lo ha escrito una sola persona, sino muchas personas muy estudiosas, teólogos, filólogos, historiadores, pedagogos. Todas las ciencias humanas han participado y se hace de manera colegial, ¿no? Y entonces, bueno, cuando ya se crea, se diseña, se aprueba esta doctrina o esta forma de ser, de vivir, estos rituales, estos dogmas incluso, que dogma es lo que hay que dar como un hecho y hay que creer en ello, aunque sea un misterio y no se entienda, pero estos misterios son para indagar en ellos. Son como velos que nos hacen indagar con toda humildad y suplicar a Dios que nos explique qué significa eso, ¿no? Y encontrar un significado lo más próximo posible que seguramente nos ayuda para la vida. Pero entonces una religión se vive en comunidad, ¿no? Y esto de estar en comunidad es justo lo que queremos, porque el ser humano es relacional. Entonces ir a una religión segura, una religión revelada, nos ayuda a estar en el camino de los sabios. Ahora, que hay defectos institucionales, hay que distinguir la religión de la institución, hay que ver con misericordia la institución que está integrada por seres humanos, y hay que apreciar toda la riqueza que hay en la religión. Si usted decide este camino maravilloso de vivir su espiritualidad dentro de una religión, hay que darse cuenta que en verdad una religión seria, una religión formal, como el judaísmo, el cristianismo, dentro de la Iglesia Católica o de cualquier otra denominación cristiana que esté reconocida por todo el ecumenismo, pues entonces usted se va a dar cuenta que sí, que hay ahí fe y razón, que se acepta la vida emocional del ser humano, se le ayuda en comunidad a madurar en todo su ser, y que hay pues una perspectiva de familia y comunidad muy sólida, ¿no? Que una persona religiosa, laica, nunca va a descuidar a su familia por estar metido en la iglesia, sino que la iglesia constantemente le va a recordar que su deber primero es estar con su mujer, en el caso de los varones, y con sus hijos. Entonces eso es muy, muy bonito, y estar acompañado por gente buena, por gente sabia, pues a todos nos ayuda. Ahora, hay que tener cuidado al conocer nuestro temperamento y nuestras tendencias, cómo vivimos la religión. Porque una persona que vive su religión, que es practicante, podría vivir y descuidar el aspecto de la razón y la fe profunda, el aspecto del estudio, del conocimiento verdadero, de los significados más profundos de la palabra de Dios y de todos los rituales y las tradiciones y las fechas especiales, la liturgia. No atender a eso, no conocerlo y dedicar su vida espiritual pues casi como mágica, ¿no? O idólatra, o ritualista en exceso, o hiperdogmática, como que pone más su atención en los dogmas,
o en algunas creencias populares como las apariciones de la Virgen, que no estamos obligados a creer en las apariciones de la Virgen. Afortunadamente la Iglesia es muy respetuosa, en mi caso de la Iglesia Católica, respeta, estudia, analiza y profundiza en estos acontecimientos. Algunos son aprobados, otros todavía están en proceso de estudio, pero una persona madura en la fe se guía por la palabra de Dios, se guía todo el tiempo por la palabra de Dios y se da cuenta en caso de que hubiera algunos videntes que dicen que la Virgen le dijo algo, se da cuenta si ese algo que le dijo coincide con el contenido de la palabra de Dios, con los mensajes que Dios ya nos ha dado. Podemos entender que Cristo es el amén del Padre y que todo lo que dicen los evangelios es lo que ya se nos dio, ya se nos explicó, ¿no? Los 10 mandamientos profundizados y ampliados, como aquello de que se les ha dicho no matarás, pero también tengan ustedes en cuenta que ofender a alguien es matarlo de alguna manera. Entonces, no matar y tampoco ofender. Entonces, Cristo vino a dar cumplimiento y además a explicar y a profundizar. Entonces, una espiritualidad bien vivida dentro de la religión es una espiritualidad que está con apego a la palabra de Dios, que hace vida de familia y comunidad, que no se distrae demasiado con los ritos o con el adorno y el decoro y todo lo que hay, que hace oración contemplativa y lleva una vida activa de servicio, no idolatra a Jesucristo en ninguna de sus formas y presentaciones y manifestaciones, sino que es amigo de Jesucristo y que ha hecho amistad con él a través de su palabra y de la oración y de la atención que presta al prójimo, ¿no? Porque esa experiencia de servicio, como Santiago, el apóstol Santiago dice, mi religión es el servicio, ¿no? El servicio nos hace descubrir nuestra dignidad humana, nuestra imagen y semejanza con Dios, y entonces ahí vamos también experimentando la amistad que tenemos con Cristo, que nos da toda la fuerza para poder ayudar. Entonces, revisarse constantemente en no caer ni en la idolatría, ni en excesivos como eventos religiosos, ¿no? Así como si fuera casi un espectáculo religioso si no se entiende el contenido, el significado, peregrinaciones o rezar de rodillas hasta sangrar la rodilla. O sea, hay que tener mucho cuidado de no caer en patologías o en escrúpulos excesivos, miedo al pecado terrorífico, porque no hay un conocimiento real de la misericordia de Dios. Entonces hay que revisarnos, hay que pedir siempre ayuda, un acompañante espiritual o un psicólogo o un filósofo para dialogar sobre estos temas, un filósofo de la religión a la que usted pertenece, y que le pueda ayudar para encontrar salud emocional y mental, para tener una espiritualidad sana, dirigida hacia Dios en comunidad dentro de una religión. Y estudiar mucho, estudiar muchísimo para que no lleguen y le hagan críticas respecto de cosas de su vida religiosa y que usted luego no sepa cómo explicar, porque son momentos en los que puede aprovechar para pues dar testimonio de lo lindo que está usted viviendo su relación con Dios. Religión quiere decir religarse con Dios y con el Dios verdadero, ¿no? Y espiritualidad, ya dije, esa fuerza, ese fum, ¿no? Que va hacia algo muy grande y muy importante para usted, pero hay que cuidar a ver hacia dónde me lleva y si atiende a todo mi ser completo. Razón, emoción, acción y relación con el Dios verdadero. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de lo que se vive cuando se trata de la relación entre hombre y mujer, con un proyecto de vida en común y la mirada del corazón puesta hacia lo eterno y permanente, viviendo juntos una vida religiosa. Cuando la mujer es compañera idónea para el hombre, puede haber a veces diferencias culturales, históricas, de idioma, que podrían afectar, ¿no? Pero pueden juntos crear un idioma en común
pueden acordar respetarse si uno tiene una denominación cristiana y el otro tiene otra, o si uno es judío y el otro es cristiano. Y entonces, cuando el amor se impone, y ya se acuerdan que las palabras que van siempre unidas son amor, verdad, vida, felicidad. Cuando el amor se impone acompañado de verdad y eso es vida y felicidad, pues tenemos que hacer algo, ¿no? En el caso del judaísmo, una mujer judía se puede casar con un no judío por la religión que quiera, pero tiene que renunciar a su familia. Pero si una mujer no judía quiere casarse con un judío, debe convertirse en judía. Esta regla nos da aviso de la visión judeocristiana respecto del hombre como cabeza de la mujer. El hombre tiene el deber de complacer sexualmente a la mujer. Este es un punto bien importante dentro del judaísmo, ¿no? Como la mujer tiene un ciclo biológico muy especial, el hombre tiene que... sí estoy grabando. El hombre tiene que respetar ese ciclo biológico y atender al deseo de la mujer y saber respetar y esperar cuando no es momento oportuno para tener relaciones sexuales. La mujer debe guardarse al margen de su marido durante la menstruación y hacer una nueva purificación y ritual de embellecimiento para volver con su marido al séptimo día. Entre los judíos, el matrimonio es la consagración de la mujer a Dios en el marido según las leyes de Moisés. Qué bonito, la consagración de la mujer a Dios en el marido, según las leyes de Moisés. Existe el divorcio y solo lo puede solicitar el varón. La mujer solo se puede casar 2 veces, a menos que el marido la haya abandonado y la honorabilidad e inocencia de ella esté probada. Esto lo pueden leer a profundidad y con todo detalle en Enlace Judío. El título del documento es La boda judía paso a paso. Y además ahí hay un montón de artículos explicando el matrimonio en el judaísmo. Y en la religión cristiana se respeta el concubinato, se considera matrimonio natural, se respetan también y se cuidan y se acompañan cuando hay segundas nupcias y también los matrimonios mixtos entre personas de diferentes religiones. Hay todo un proceso, un trámite, pero se puede. Se respeta la interculturalidad con base en esto. El Espíritu de Dios sopla más allá de las fronteras de la iglesia, cosa que encontramos en 1 Corintios 12:12. La fe de cada uno es distinta al proyecto de vida en común y se respeta, ¿no? Se respeta que cada uno tenga una fe, una forma de vivir su relación con Dios, pero tienen además una vida en común y toda la riqueza que cada uno trae de su religión a la vida familiar, pues es bonito. Hace que la familia se enriquezca. Se reconoce en Jesús la máxima apertura a todos los seres humanos y se toma en cuenta que Cristo dijo, no los saques del mundo, te pido por ellos y por aquellos que por ellos creerán en mí. Entonces, ámense unos a otros como yo los he amado. Esta es otra. Y para el matrimonio hombre y mujer no existe el divorcio, sino la declaración de nulidad matrimonial en el caso de la Iglesia Católica. Entonces, esto es cuando la boda fue realizada en un contexto de esclavitud interior, de miedo, de coacción, de mentira, omisiones graves sobre alguna enfermedad, inmadurez psicológica, entre otras. Y cuando hay nulidad matrimonial, ambos se pueden volver a casar, se pueden casar con otra persona, porque su matrimonio primero fue declarado inexistente desde el principio. En algunos casos se les sugiere entrar en un proceso de terapia psicológica y se les pide contar toda su historia al siguiente contrayente, a la siguiente persona con la que se van a casar, para que se conozcan bien y para que pues haya absoluta sinceridad en el encuentro, ¿no? Entonces, yo quiero que veamos algunas lecturas bíblicas para que entendamos cómo es la relación entre el hombre y la mujer. A ver. Tenemos acá en el capítulo 11 de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Del 1 al 16. Sigan mi ejemplo, así como yo sigo el ejemplo de Cristo.
Los felicito porque siempre se acuerdan de mí y guardan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Sin embargo, quiero que sepan esto. Cristo es la cabeza del hombre. La cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. En consecuencia, el hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra su cabeza. Y la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra a su cabeza. Exactamente como si estuviera rapada. Si una mujer no se cubre con el velo que se corte el cabello, pero si es deshonroso para una mujer cortarse el cabello o raparse, que se ponga velo. El hombre no debe cubrir su cabeza porque él es la imagen y reflejo de Dios, mientras que la mujer es reflejo del hombre. En efecto, no es el hombre el que procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Ni fue creado el hombre a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por esta razón, la mujer debe tener sobre su cabeza un signo de sujeción por respeto a los ángeles. Por supuesto que para el Señor la mujer no existe sin el hombre, ni el hombre sin la mujer. Porque si la mujer procede del hombre, a su vez el hombre nace de la mujer y todo procede de Dios. Juzguen por ustedes mismos. ¿Les parece conveniente que la mujer ore con la cabeza descubierta? ¿Acaso la misma naturaleza no nos enseña que es una vergüenza para el hombre dejarse el cabello largo, mientras que para la mujer es una gloria llevarlo así, porque la cabellera le ha sido dada a manera de velo? ¡Qué lindo! ¿No? Mientras que, luego, por lo demás, si alguien es amigo de discusiones, le advertimos que entre nosotros se acostumbra a usar velo y también en las iglesias de Dios. Entonces, estas son costumbres, ¿no?, que San Pablo nos está obsequiando de aquellos tiempos. Ahora las costumbres han cambiado un poquito, pero si vemos, por ejemplo, a mujeres judías ortodoxas que llevan peluca o que entran a la sinagoga con un velo o con una mascada. En algunas denominaciones cristianas todavía existe esa costumbre. El pelo largo, pues sí, nos gusta usar pelo largo a las que somos muy religiosas porque sí, es lindo, o sea, es bonito como que rescatar algunas ideas de la antigüedad y traerlas al presente. Entonces habrá personas a las que no les guste o no les conviene, mujeres a las que no les conviene usar el cabello largo por cualquier razón, seguramente yo llegará el día en que me lo corte, pero bueno, aquí lo que se distingue y lo más importante es que el hombre es cabeza de la mujer es cabeza, el hombre es cabeza de la mujer porque Dios es cabeza del hombre. Y en ese orden hay como una perfección muy linda, porque la mujer es el corazón del Señor. Entonces, cuiden mucho a su mujer. Los varones, si quieren tener un buen corazón, cuiden a su mujer, porque ella les va a dar todo lo que ustedes necesitan para que ese corazón esté latiendo constantemente y lo llene a usted de fortaleza y creatividad, de mucha vida. Ahora, vamos a ver otra lectura también de San Pablo, donde está un montón de recomendaciones que no a todo el mundo le encantan porque no las leen despacito y se las toman como si fueran órdenes o mandatos, ¿no? A mí no me asusta leer estas lecturas porque hay que leer el espíritu de la letra. Hay que saber qué es lo que nos quiere decir, cuál es el mensaje más profundo, leer entre líneas, leer con el corazón, leer con el Espíritu Santo. Es la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, del 1 al 40. Dios nos ayude a entender. Ahora responderé a lo que ustedes me han preguntado por escrito. ¿Es bueno para el hombre abstenerse de la mujer? ¿Es bueno para el hombre abstenerse de la mujer? Sin embargo, por el peligro de incontinencia, que cada hombre tenga a su propia esposa y cada mujer su propio marido. Que el marido cumpla los deberes conyugales con su esposa, de la misma manera la esposa con su marido. La mujer no es dueña de su cuerpo sino el marido. Tampoco el marido es dueño de su cuerpo sino la mujer, porque son una sola carne. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y por algún tiempo, a fin de poder dedicarse con más intensidad a la oración.
Después vuelvan a vivir como antes, para que Satanás no se aproveche de la incontinencia de ustedes y los tiente. O sea, no se dejen en abandono afectivo y sexual porque entonces podrían caer en la tentación. Esto que les digo es una concesión y no una orden. Mi deseo es que todo el mundo sea como yo. Él era célibe. Pero cada uno recibe del Señor su don particular. Unos otros aquel. A los solteros y a las viudas les aconsejo que permanezcan como yo. O sea, él aconseja que permanezcan sin compañeros, sin compañera. Pero si no pueden contenerse, que se casen. Es preferible casarse a arder en malos deseos. A los casados, en cambio, les ordeno, y esto no es mandamiento mío, sino del Señor, advierte San Pablo, que la esposa no se separe del marido. Si se separa, que no vuelva a casarse o que se reconcilie con su esposo. Y que tampoco el marido abandone a su mujer. Es que dejar en peligro a una persona, ¿no?, despojada del cariño, del afecto, del cuidado de quien se supone que es su máximo responsable, que es la esposa o el esposo, es ponerla en situación de peligro. Por eso San Pablo aconseja esto. En cuanto a las otras preguntas, les digo yo, no el Señor. O sea, es un consejo mío, dice San Pablo. Si un hombre creyente tiene una esposa que no cree, pero ella está dispuesta a convivir con él, que no la abandone, porque el hombre es cabeza de la mujer lo acepta como cabeza, entonces que no la abandone aunque ella no sea una mujer creyente. Y si una mujer se encuentra en la misma condición, que tampoco se separe de su esposo, porque ella será el corazón de ese hombre. Porque el marido que no tiene fe es santificado por su mujer, y la mujer que no tiene fe es santificada por el marido creyente. Si no fuera así, los hijos de ustedes serían impuros, en cambio están santificados. Entonces puede haber matrimonio mixto de religiones diferentes, o uno creyente y uno no creyente, pero los hijos siempre están santificados, porque los hijos son la obra maestra de Dios, son hijos de Dios. Pero si el cónyuge que no cree desea separarse, pues que lo haga. Y en ese caso el cónyuge creyente no permanece ligado al otro, porque Dios nos ha llamado a vivir en paz. Ahí hay pues una nulidad, ¿no? Ese matrimonio se declara nulo cuando hay separación. Después de todo, ¿qué sabes tú que eres la esposa si podrás o no salvar a tu marido, y tu marido si podrás salvar a tu mujer? Fuera de este caso, que cada uno siga viviendo en la condición que el Señor le asignó y en la que se encontraba cuando fue llamado. Esto es lo que prescribo en todas las iglesias. Si un hombre estaba circuncidado antes de que Dios lo llamara, que no oculte la señal de la circuncisión. Si el llamado lo encontró incircunciso, que no se circuncide. Entonces, todos los aspectos físicos no son lo más importante. O sea, esos signos o símbolos con los que decimos yo soy cristiano o judío, pues aquí San Pablo dice que no son tan importantes. Lo importante es la entrega del corazón al Señor. Lo que vale no es la circuncisión, sino cumplir los mandamientos de Dios. Que cada uno permanezca en el estado en que se encontraba cuando Dios lo llamó. Eras esclavo al escuchar el llamado de Dios, no te preocupes por ello, y aunque puedas llegar a ser un hombre libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. Porque el que era esclavo cuando el Señor lo llamó, ahora es un hombre libre en el Señor. De la misma manera que el que era libre cuando el Señor lo llamó, ahora es un esclavo en Cristo. Ya sus bienes no son suyos, son para compartir con otros. Su tiempo ya no es suyo, es para servir al Señor. Ustedes han sido redimidos, ¿y a qué precio? No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, que cada uno permanezca delante de Dios en el estado en que se encontraba cuando fue llamado. Acerca de la virginidad, no tengo ningún precepto del Señor, dice San Pablo, pero hago una advertencia como quien por la misericordia del Señor es digno de confianza. Considero que por las dificultades del tiempo presente, lo mejor para el hombre es vivir sin casarse.
¿Estás unido a una mujer? No te separes de ella. ¿No tienes mujer? No la busques. Son consejos de San Pablo y él dice que no es cosa del Señor, de Dios, sino que es algo que él recomienda. Si te casas, no pecas. Si una joven se casa, tampoco peca. Pero los que lo hagan sufrirán tribulaciones en su carne que yo quisiera evitarles. Es el juicio de San Pablo, es su opinión, su pensamiento. Lo que quiero decir, hermanos, es esto: queda poco tiempo. Mientras tanto, los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, es decir, no se aferren a ningún ser humano, pongan su corazón levantado hacia Dios. Los que lloran, vivan como si no lloraran, los que se alegran como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran nada, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Yo quiero que ustedes vivan sin inquietudes. El que no tiene mujer se preocupa de las cosas del Señor, buscando cómo agradar al Señor. En cambio, el que tiene mujer se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su mujer. Por eso es bonito cuando el hombre y la mujer, los dos aman a Dios, porque entonces los dos juntos, su corazón unido está dirigido hacia Dios. Ahora, y así su corazón está dividido, ¿no? Cuando no hay coincidencia en el amor hacia Dios. También la mujer soltera, lo mismo que la Virgen, se preocupa de las cosas del Señor, tratando de ser santa en el cuerpo y el espíritu. La mujer casada, en cambio, se preocupa de las cosas de este mundo, buscando cómo agradar a su marido. Pero si su marido es un hombre de Dios y ambos disfrutan de Dios, pues entonces están felices gozando la vida en la tierra, pero con una vida llena de amor a Dios, en oración, en ayuda humanitaria, en servicio a otros. Les he dicho estas cosas para el bien de ustedes, no para ponerles un obstáculo, sino para que ustedes hagan lo que es más conveniente y se entreguen totalmente al Señor. Si un hombre, encontrándose en plena vitalidad, cree que no podrá comportarse correctamente con la mujer que ama y considera que debe casarse, que haga lo que le plazca. Si se casan, no comete ningún pecado, por supuesto, al contrario, es un sacramento, ¿no? Entonces, el hombre que no sepa vivir en celibato, en castidad, y ama a una mujer, pues que se case con ella. En cambio, el que decide no casarse con ella porque se siente interiormente seguro y puede contenerse con pleno dominio de su voluntad, pues también obra correctamente si no se casa. Por lo tanto, el que se casa con la mujer que ama hace bien, pero el que no se casa, es opinión de San Pablo, no se olviden, dice, pero el que no se casa obra mejor todavía. La mujer permanece ligada a su marido mientras éste vive. En cambio, si muere el marido, queda en libertad para casarse con el que quiera. Pero en esto debe ser guiada por el Señor. Qué bonito, guiada por el Señor. Qué lindo. Que el Señor guíe a todas las mujeres a encontrar a su hombre. Sin embargo, será más feliz si no vuelve a casarse otra vez, ¿no? De acuerdo con mi consejo, advierte San Pablo. Ahora bien, yo creo tener el Espíritu de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, pues ahí están los consejos de San Pablo en esta carta, en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulos 7 y 11. Y entonces cada uno tiene que hacer un proceso de discernimiento, ¿no? Discernir qué es lo que le conviene, hacia dónde dirige su corazón, su espiritualidad, cuál es la calidez, la fuerza, la intensidad, la intención, el origen, el fin de esa espiritualidad, ¿no? La sexualidad también va incluida en la espiritualidad. Todo lo que tiene que ver con el amor erótico, ¿no? Podríamos equiparar la espiritualidad al eros, al amor erótico, que es el que nos lleva hacia la vida, a la entrega total, hacia algo. Unos van hacia el deporte, como les dije al principio, otros al arte, a la música, a la cultura, a la política. Otros van hacia Dios con conciencia, con conocimiento, con estudio y trabajo. Y a algunos el amor a Dios los lleva al celibato y a otros el amor a Dios los lleva a un amor incandescente, quemante, profundo, amoroso, tierno, dulce, apasionado para
con una persona concreta. Y entonces hacen pareja, matrimonio y familia. Hay que discernir y pues agradecer, ¿no? La gracia que Dios le da a cada uno. Les voy a dejar en la descripción del video el link a una entrevista que hice hace tiempo a un sacerdote maronita, un pastor pentecostal, un laico católico de la Iglesia Latina y a un rabino. Todos ellos hablando del matrimonio, pero con mucha sabiduría. Les va a encantar. Y también el link a algunos otros documentos para que puedan seguir estudiando. Recuerden que este curso propone, pero deja tarea, como autodidacta para que ustedes estudien y ustedes sepan muchísimo. Entre otras cosas que les voy a dejar es el link al elogio a la mujer virtuosa que está en Proverbios 31, 10, 31, para que también lo lean y profundicen en ello. Y la lectura de los eunucos de nacimiento, que también está en la palabra de Dios, que es la respuesta que Jesucristo da a aquellos que dicen, oye, si no se vale divorciarse, pues tampoco viene a cuento casarse. Y Cristo los pone entre la espada y la pared y les dice, efectivamente, hay unos que no entienden esto, pero unos nacieron incapaces, desde el nacimiento incapaces. Otros fueron discapacitados por el ambiente social, por la gente. Y otros decidieron no casarse para dedicarse a trabajar por el reino de Dios. Entonces, como que no se vale andar de flor en flor, ¿no? Desparramándose por todos lados, sino que hay que tener solidez, hay que tener buen trato con Dios, hay que ser un hombre de verdad, Señor, y hay que discernir si usted se quiere casar o no se quiere casar, y si se casa, saber que en su mujer usted encontrará una ayuda idónea, que juntos se dedicarán a amar y a servir a Dios y que podrán hacer una vida preciosa. Y si no es capaz de vivir el matrimonio, como lo que dijo Jesús, hay eunucos de nacimiento, hay eunucos hechos así por la sociedad, y hay otros que decidieron no casarse para dedicarse al reino de Dios. Que lo que se trata es que sean hombres de verdad. Bueno, pásela bien, haciendo el bien. Hasta la próxima.